Muy bienvenidos. Les damos la cordial bienvenida al nuevo canal Confirmando Verdades, que justamente la intención es esa, traer a relucir las inmensas mentiras y confabulaciones y conspiraciones que esta sociedad ha dado. En esta oportunidad nos vamos a adentrar un poco en lo que para muchos jóvenes quizás es algo muy obvio, muy natural, saber de que existe una organización como Naciones Unidas que en cierto modo ha mostrado su musculatura en el periodo pandémico, donde nos obligó prácticamente, y no prácticamente, sino que en realidad nos obligó a encerrarnos y a poner el brazo para ser inyectados. El origen de Naciones Unidas, para algunos que no lo sepan, vamos a refrescar un poco la historia. Nace después de la famosa Liga de Naciones fallida, después de la Segunda Guerra Mundial. Y se decide formar una organización que agrupe a todas las naciones del mundo para administrar la paz, la economía, la salud y todas las formas civilizadas, por decirlo así, de vivir. Inicialmente podemos decir de que David Rockefeller Jr. donó unos millones de dólares para comprar el terreno en el año 1949 y el diseño del edificio. Por lo tanto, ya hay una vinculación entre una familia poderosa con este proyecto. Porque de verdad que las Naciones Unidas es una forma geopolítica aspiracional de poder. Tiene particularidades muy especiales. El 24 de octubre de 1945 se financia, como dije, por esta familia y se elige la calle o la primera avenida de Nueva York, que está en esa época prácticamente abandonada, tenía muy poco valor comercial, frente al número 666, muy decidor, ¿no? Ustedes se meten a Google Maps y ven el número de la calle y es el 666 Primera Avenida, Nueva York. Para muchos significará algo, para otros no. Tiene 193 miembros, todos tienen que cooperar económicamente con Naciones Unidas, tiene una serie de filiales, dentro de ellas Suecia y Chile también, Inglaterra, etcétera, etcétera. De ella dependen los Consejos de Seguridad, Organización Mundial de Propiedad, Fondo Monetario Internacional, la Oficina de Derechos Humanos, ahora la Oficina de los Inmigrantes. Pero si ustedes se dan cuenta, todo ha sido presupuestado de una forma tal que se ha ido metiendo dentro del sistema más profundo de las políticas transnacionales. Por ejemplo, el caso de los derechos humanos, que podemos graficarlo muy prácticamente con el caso Bukele, que también es, ya pues en otro tema lo podemos conversar, también es una variable, por decirlo menos, pero que ha demostrado en su discurso que la injerencia de derechos humanos, entre comillas, es normalmente para proteger al victimario y jamás a la víctima, porque en el caso de El Salvador se está procediendo contra una de las organizaciones más peligrosas, organización criminal más peligrosa de la historia actual, donde estos tipos realmente eran unos verdaderos demonios. Y lógicamente el gobierno procedió a detenerlos y a encarcelarlos. Y por supuesto, en la famosa Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha protestado y Bukele les ha ofrecido que se los lleven, se los regala, 2 por 1, dice él. Estoy siendo solamente un pincelazo de cómo es más o menos la interacción de la Oficina de Derechos Humanos en diferentes países del mundo, como el caso de Chile, Argentina, etcétera, etcétera. Normalmente se procesa al policía
y se deja libre al delincuente. Más o menos esa es la tendencia. No vamos a prejuzgar cuál es la intención, pero no es buena en todo caso, no es buena. De hecho, de la misma forma que tampoco fue buena el encierro creó una serie de problemas económicos, materiales, en las familias, en las microempresas, en las líneas de distribución de alimentos, en la cesantía, y etcétera, etcétera. Y en la dependencia de mucha gente que pasó de clase media a clase pobre en un puro año. Pues bien, la razón de realmente mostrar esta introducción respecto a lo que es Naciones Unidas. Naciones Unidas también ha tenido el famoso supuesta imparcialidad con respecto a las guerras, y ha intervenido en muchas revoluciones, golpe de Estado, también en algunos conflictos, y ha pretendido también, por medio de una Corte Internacional de Justicia, intervenir en asuntos de mediaciones, pero no ha sido muy imparcial realmente. O sea, si nosotros comprendemos ahora la innumerable cantidad de sanciones, y que quede claro que no estoy tomando partido ni entre derecha ni izquierda, ni entre rusos y norteamericanos, sino que siendo solamente objetivos. Y siendo objetivos, por ejemplo, si ustedes ponen una balanza a lo hecho por Estados Unidos en Irak, donde se ocupó incluso armamento con efectos radioactivos que todavía tienen efectos en esa población, evidentemente que la cosa no es justa. O sea, ahí se pasaron a llevar todas las normas internacionales y no hubo sanciones, y no hubo incautación de bienes, y no hubo protestas del sistema periodístico, porque está todo influenciado por un sector. O sea, lamentablemente el mundo está dividido, y eso no es una novedad, pero dividido ya trágicamente, donde se ha convertido Naciones Unidas en una organización influenciada por, no olvidemos que Donald Trump en un momento determinado le niega el aporte que hace Estados Unidos, que es uno de los aportes mayoritarios a la Organización Mundial de la Salud, y eso impulsa a la Organización Mundial de la Salud a requerir fondos que coincidentemente fueron dados por la familia de Melinda y Bill Gates para enfrentar ese supuesto mal momento, que los enriqueció mucho después de haber hecho que gran parte de la población del mundo tuviese que poner el brazo. Es una furcia, de verdad, es una furcia mediática, es una furcia política, es una furcia en toda regla. Es el que financia, es el que pone la música, prácticamente. Bien, ahora la razón del tema de ahora es para, por lo menos, no perdamos la sorpresa, pero están llegando a límites muy, muy, muy satánicos en este aspecto. Sucede lo siguiente: la Organización Mundial de la Salud instruye a las escuelas para enseñar a los niños pequeños la masturbación y el sexo en las escuelas. Claro, uno puede decir, claro, bueno, es educación sexual, pero masturbación ya en la escuela, y el sexo en la escuela. Y si ustedes se dan cuenta, ahí hay un librito donde, fíjense, no voy a describir la imagen de la caricatura que aparece en el costado, pero de verdad que nos parece increíble, ya después de lo visto con la pasada pandemia, que esta organización está dispuesta a todo. De hecho, hay unas demandas en Estados Unidos respecto a este mismo tema pandémico pasado, porque se han descubierto ciertas cosas importantes en ese esquema. Pues bien, volviendo al punto, ¿no es cierto? La Organización Mundial de la Salud hace esta, digamos, petición, que los niños vean pornografía en las escuelas y luego practiquen juntos como parte de su educación sexual integral, según las Naciones Unidas,
Y a continuación ahí también en el párrafo muestro dos capturas de pantalla de documentos oficiales publicados por la Organización Mundial de la Salud que instruyen a las escuelas de todo el mundo, que quede claro, de todo el mundo, para que enseñen técnicas sexuales y masturbativas a los niños pequeños, por si acaso, que quede claro. No estamos hablando de adolescentes, estamos hablando de pequeños, desde 6, 8 años. Lamentablemente, la Organización Mundial de la Salud perdió totalmente la brújula y quizás, según lo que se puede darse cuenta uno, se perdió todo tipo de parámetro moral y social. Bueno, de hecho este mundo está temblando en todos sus cimientos y algo que nació ya, de hecho, como una forma solapada de crear, en cierto modo, un gobierno mundial, que de hecho lo ha logrado porque ellos tienen el Fondo Monetario Internacional, tienen la Organización Mundial de la Salud, que mostró su fuerza, como dije en el evento pasado. Tenemos también la parte de derechos humanos, la parte de inmigración, que también ha hecho de las suyas, y tenemos también con respecto a las sanciones a los países opositores, en cierto modo, del sistema geopolítico imperante. No se sanciona al que pone el dinero, ni al que pone la sede tampoco. Por lo tanto, no es absolutamente imparcial. Bien, espero que esta breve información sí sirva para que estén atentos a los diversos cambios y cambien ustedes también el chip de que lo que está establecido en este mundo como grandes organizaciones y respetuosas organizaciones no son tales, sino que son lisa y llanamente una jauría de lobos que están ahí en esos lugares apernados sin haber sido elegidos por nadie y que hacen las mil y una tropelías en este mundo. Está sabido, porque se ha filtrado, las barbaridades que han hecho los cascos azules en diferentes lugares del mundo y que han quedado absolutamente impunes. Y lo que ha sucedido en Europa, y sería largo, etcétera. Por lo tanto, solamente llamo a las personas que están ingresando a este canal que la intencionalidad es establecer que las organizaciones que nos rigen y que nos regirán con mucha fuerza están completamente corruptas y son moralmente poco deseables, dignas. Espero que sirva este tema para entender un poco el mundo en que vivimos. Entramos en una serie de temas que van a ir desenmascarando nuestro sistema actual de civilización, entre comillas. ¿Ya? Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión.